Hoy, para Diversidad, la historia de Cristian Goya es un caso, te diría que atípico, es único en Latinoamérica. Primero le vamos a dar la bienvenida a él. Hola Cristian, ¿cómo andás? Hola Flavio, buen día. Bueno, la verdad que tenés una historia para subrayar de resiliencia, de salir adelante en la vida y sos trasplantado de corazón, recibiste un múltiple trasplante de corazón y médula ósea, Cristian. Sí, es así. 2008 y 2009 fueron los años de corazón primero y de médula ósea después. Bueno, y la vida te llevó por el lado de ginecólogo obstetra, ¿no? Subrayando la vida, valga la redundancia. Sí, totalmente. Bueno, ahí atrás está el título de la Universidad Nacional de Córdoba. Tuve la suerte de estudiar en Córdoba y viví muchos años ahí y nada, es un gran recuerdo que tengo de la ciudad y de los cordobeses. Sí, después me instalé en Coronel Suárez, que es la ciudad donde vivo ahora, Ujú. y bueno, y estoy ejerciendo mi profesión desde siempre acá. Bueno, para que la gente tome perspectiva de lo que hablamos, hace más de 20 años fuiste trasplantado, cuando hablamos de un trasplante múltiple de corazón y autotrasplante de médula ósea, Cristian, ¿de qué hablamos puntualmente? Bueno, en realidad un poco la historia es, yo tuve una amiloidosis cardíaca, que es una patología muy poco frecuente en pacientes jóvenes. Yo tenía 35 años en ese momento. eh, y es una patología poco frecuente, entonces la única opción posible era un trasplante cardíaco y posterior trasplante de médula ósea, porque el problema básicamente era la producción de una amiloide, que es una sustancia que se fabrica en la médula ósea. Entonces había que hacer el doble trasplante. Y era un experimento básicamente, porque eran cuestiones que se sabían que podían funcionar, pero recién se estaban investigando. Y bueno, tuve la suerte de poder recibir ese corazón y posteriormente el trasplante de médula y bueno, y que anduviera todo bien y a partir de ahí empezar a disfrutar distinto de esta vida. Claro, uno te escucha y realmente nosotros lo miramos con tanto respeto a esto de los trasplantes, de estar en una lista de espera. Imagino tu ansiedad en ese momento. ¿Qué se siente estar en una lista de espera? Estabas primero, ¿no? Como urgencia, como prioridad. En realidad, la lista de espera es larga, es eterna. El tiempo no pasa nunca. Y básicamente lo que uno va tratando de entender es que a medida que se va complejizando la patología o que se va complejizando la salud del paciente, uno va avanzando Claro. para estar más cerca del trasplante, pero entendiendo de que porque estás más grave, básicamente. Mm. Eh, entonces vas progresando, que estás más cerca, pero la realidad es que te quedan menos fichas para jugar. Esa es la realidad. Y bueno, es esta cuestión de ser médico y estar en lista de espera no, no es una buena combinación. Sí, no ayuda mucho porque entendés todo el juego, ¿no? Claro, pero bueno, nada, es lo que nos tocó y es lo que no tuvimos que afrontar en su momento. Y nada, y gracias a Dios y gracias a esta cuestión de poder tener esta segunda oportunidad, desde donde uno trata por Mm. sobre todas las cosas, de aprovechar, ¿no? De aprovechar Sí. la segunda oportunidad. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros hoy hablamos con vos, hubo una segunda oportunidad, hoy tu vida es exitosa, sos papá, tenés un hijo de 17 años, pero digo, en ese momento, cuando la perspectiva era tan corta de vida, si hay alguna persona escuchando ahora, qué bueno y qué catártica y esperanzadora que es tu palabra, ¿no? ¿Vos qué decís en esos casos? Mira, justo el otro día fui antes a hacerme un control. Yo me atiendo en el Hospital Italiano en Buenos Aires y fui a hacerme un control y había una señora que tenía a su esposo en quirófano para un trasplante cardíaco. Y bueno, entendiendo esa cuestión, pude sentarme al lado de ella y explicarles que cuando más oscura está la noche es cuanto menos falta para el amanecer, ¿no? Y esa es un poco la historia, decir, bueno, paciencia, todo va a pasar y tener fe y que todo vaya bien. Qué genial, qué genial. Y
Qué generoso que es poder esto, ¿no? Tomar la posta, dar esperanza desde la palabra. Sé que das charlas también en diferentes lugares para concientizar, para ayudar. ¿Cómo es la realidad en cuanto a los trasplantados en la Argentina o a esa lista que tanto miedo da del Incucay? Sí, creo que es un poco la función que tenemos aquellos que tuvimos la suerte de ya no estar en lista de espera y de haber pasado y haber tenido la suerte de poder vivir gracias a un trasplante, de trabajar por aquellos que están en lista de espera, por aquellos que Ujú. todavía están esperando. Totalmente. Es un deber moral que tenemos, ¿no? Atravesar el momento de la lista de espera es terrible, es interminable, son horas y horas de esperas, días de esperas, entender que uno va empeorando, Mm. entender que uno va alterando todo su metabolismo, su organismo, y que uno se va viendo que lo que podías hacer antes, o en el caso mío, que fue una insuficiencia cardíaca, yo no podía, por ejemplo, lavarme los dientes, básicamente porque me agitaba lavándome los dientes o me agitaba lavándome la cabeza con algo tan simple como eso a los 35 años, es cuando vos, sin ser médico, entendés que hay algo que no está bien. Totalmente. Creo que todo esto cambió bastante con la ley Justina, para bien, porque los donantes presuntos, pues básicamente es eso. La gente aún sigue teniendo mucho miedo en cuanto a esta cuestión de qué pasa si realmente me sacan los órganos, si no, si realmente, bueno, toda esta cuestión, y está muy claro. No hay donante de órganos si no hay muerte cerebral. Y la muerte cerebral, yo para esquematizarlos a los chicos cuando doy charlas en las escuelas, es como si un rayo agarró el CPU de tu computadora y lo quemó. No hay vuelta Ah, atrás. ujú. Sigue estando, sigue respirando, sigue latiendo y todo lo demás, básicamente por el sostén médico que tiene, no porque vaya a recuperarse, que es una Ujú. cosa muy distinta a lo que es un coma profundo, un estado vegetativo. Toda esa cuestión son patologías distintas a lo que es muerte cerebral. Y para ser una muerte cerebral, básicamente, una de las pocas cosas que funcionan en nuestro país en serio es esta cuestión de tiene que haber electroencefalogramas en donde diga que hay muerte cerebral, volver a repetirlo después de Mm. una determinada cantidad de tiempo. Y eso realmente recién ahí es cuando se da el procedimiento y se le da el ok para poder que ese paciente pueda ser ablacionado. Claro, ahí está, ¿no? Porque hay tanto prejuicio, hay tanto tabú, hay tanto miedo. También es como que hay un auge, no sé si vos lo has notado, o esta cosa de moda por sensacionalista, que resultan muchas series o películas en Netflix que hablan de esto, ¿no? Esto de buscar quién te dio el órgano. No sé cómo lo ves a eso, cómo lo percibís. Mira, yo tengo una cuestión personal. Yo trato de cuando sé que es algo de trasplante, no lo miro porque sé que es película, porque sé que es serie, porque sé que hay Mm. mucho sensacionalismo, entonces trato de evitarlo. Pero básicamente la gente tiene que entender esto, están haciendo un trabajo muy bueno los chicos en su casa, porque el drama somos los adultos, no los chicos. Los Claro. chicos tienen una cabeza distinta y los problemáticos somos los grandes. Sí, sí. Pero ellos lo tienen muy en cuenta, muy en claro, y entienden que la muerte cerebral es una cosa y que el coma profundo o lo que sea es otra cosa. Entonces, no existe la forma de que alguien saque tus órganos si es que no hay muerte cerebral. Muchas de las veces sucede que se pierden los órganos de un paciente porque entre un electroencefalograma y otro, ese paciente fallece y no se pudo hacer el electroencefalograma porque tiene que haber 6 horas de diferencia entre uno y otro. Si en esas 6 horas falleció el paciente, perdimos los órganos, pero no se puede adelantar. ¿Se entiende? La Sí. seriedad es tan importante en esta cuestión que básicamente, digamos, no existen dudas para que no haya dudas de esta cuestión del tráfico de órganos, de que si te dejan morir y todo lo demás. Totalmente. No, y es tan milimétrico también en cuanto a los tiempos. Ajá. Sí, en los tiempos, el corazón no puede pasar más de 6 horas entre que hace la ablación y se implanta ese corazón. Entonces tiene que haber una coordinación muy importante, entender que ese órgano,
cuando ya está por parte de ser ablacionado, ya tiene el receptor que ya está en quirófano y está esperando básicamente con el pecho abierto para llegar con el órgano y poder hacer digamos, el implante de ese órgano receptor. Entonces, todo esto tiene que tener una coordinación tan importante porque a lo mejor el corazón viene de Misiones y el receptor está en Río Negro. Entonces, toda la movilidad de aviones sanitarios, etcétera, nada, es una cosa muy, muy importante. Pero bueno, vamos por buen camino. Los chicos están trabajando bien en las escuelas y creo Sí. que es lo más importante. Sí, y qué bueno, Cristian, recién te escuchaba, digo, con esto que es tan de la ciencia, tan pragmático, que tiene que ser una cuestión tan legal, tan seria, y después está el otro costado, bueno, que es un órgano que está muy romantizado también el corazón, digo, en este caso, para vos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue encontrarte con un nuevo corazón? ¿Hiciste terapia? ¿Cómo fue? Porque feliz por tener vida, el corazón de otra persona. Mira, tengo así como no me ayudó en su momento estar en lista de espera, ser médico, sí me ayuda para entender esta cuestión que es básicamente es un órgano y como órgano es como Claro. si te sacan el apéndice, no es que dejas de sentir o sentís más o menos porque te operaron de apéndice. Y Mm, esto es relativamente similar, es decir, es un órgano que cumple la función de bomba en nuestro organismo y es un órgano que lo que hace es básicamente llevar sangre y traer sangre a todo nuestro cuerpo. claro. Entendiéndolo desde esa parte, la parte romántica y demás, bueno, nada, para mí no fue el problema. Sí entender, y hay muchas de las veces que entre pacientes trasplantados es un gran drama aceptar esta cuestión de un órgano, de la donación de un órgano, de esta cuestión de estar con un órgano que no es de uno, pero bueno, esos son siempre más cuestiones que tienen que ver con lo personal, ¿no? Y no con el trasplante en sí. Claro, además ahí es una situación que están las dos caras de la moneda, ¿no? Está la vida, por un lado, la felicidad de tantos y el soltar para otros y la muerte, ¿no? Por eso que es importante, y esto lo recalco cada vez que puedo, hablarlo esto en un momento que no sea la urgencia, que no sea el momento de definir. Es en el Mm. día a día, es en el almuerzo, es en una tarde, tomando mates en el patio, decir, che, mira, si a mí me pasa algo, yo quisiera ser donante. Y ahí Sí. se termina la historia. Porque el plantear la muerte de un ser querido encima de eso decirle, mira, querés donar los órganos, es una doble bomba que vos tirás como médico Sí. que en realidad uno no tiene la capacidad en ese momento como un familiar para poder decidirlo. En cambio, si sabemos que esa persona dijo, che, mira, a mí me gustaría donar los órganos en algún momento porque creo que sería importante, bueno, le sacás el peso de la decisión a ese familiar. Claro, claro. Es un tema que hay que charlarlo, como es un tema que hay que charlar, el de la muerte, qué hacer nada, quiero que me cremen, no quiero que, nada, cosas que no es para hablarlo todos los días, pero sí para decirlo, che, mira, a mí me gustaría tal cosa, y queda esto y le sacamos un peso encima al familiar. Totalmente. Cuán cierto eso, ¿no? Buen consejo también. Y mientras tanto, en ese 2008, vos estabas con toda esta movida y nacía tu hijo, ¿no? Ahí tenés también las dos caras de una realidad tan antagónica. Sí, 2008 fue un año bisagra, te diría. Eh, yo estaba en pleno apogeo laboral y quería ser, nada, básicamente el mejor ginecólogo y obstetra del mundo. Y esperando mi primer hijo con mi señora, que actualmente seguimos juntos, obviamente. Y bueno, y me encuentra internado yo en un primer piso y mi señora en trabajo de parto en el otro piso en el mismo hospital. Eh, y lo lindo de esto es que, bueno, nada, en definitiva después le digo, mira, está por nacer mi hijo, creo que va a ser el único hijo que voy a tener y creo, no sé si lo voy a ver poder crecer. Entonces necesito estar ahí. Y me dice el médico, mira, no te podemos ver, esta es una situación crítica, no existe, no hay forma. Le digo, mira, te firmo la historia clínica, te saco la responsabilidad, pero necesito estar ahí. Bueno, nada, todo esto fue encima a la 1 de la mañana, que no había nadie en un hospital, como pasa siempre, así que bueno,
conclusión terminó yendo en silla de ruedas y demás y poder acompañar a mi señora que, bueno, la estaba dando a luz, así que pude estar en el nacimiento de mi hijo. A mí me emociona, pero desde lo más profundo, porque es para una película, es un caso tan. ¿Qué momento? Vos esperando tu trasplante, tu hijo por nacer. Bueno, Cristian, la verdad, gracias, porque tu testimonio ayuda tanto a muchísimas personas que hoy la están viendo, bueno, como vos la viste hace tantos años, ¿no? Sí, es eso, es no perder las esperanzas, creer en algo más allá, decir las cosas tienen que darse, vamos a seguir peleándola. Desde nuestro lado siempre estamos poniendo para, digamos, para aguantar y poner el cuerpito, pero Sí. entender que, bueno, nada, que hay veces que el de arriba nos da una mano y estas almas caritativas que son nuestros héroes, que son los donantes, que bueno, que desgraciadamente en el caso mío, que fue el corazón, hubo alguien que partió, pero me permitió a mí esa alma caritativa, nada, poder ver crecer a mi hijo, poder estar acá, seguir Claro. trabajando, ayudar a mujeres a tener sus bebés, bueno, nada, esta cuestión de disfrutar la vida. Bien, Cristian, gracias. ¿Y vos sabés quién es el dueño de ese corazón? ¿O es legal eso que no se comparten esos datos? ¿Cómo es eso? No se comparten porque es bastante complejo, porque la gente, a decir verdad, desde el Incucay no permiten saber. Sí saben los donantes cuántos órganos, cuántas vidas salvaron aquellos donantes, pues le mandan una carta diciéndole cuántas vidas salvaron. Lo que pasa es que es difícil saber cómo van a reaccionar a esa persona que recibió el Claro. trasplante. No pueden reaccionar muy bien o no, entonces no lo saben. A mí me pasó algo muy, muy lindo en Mundial de Trasplantados, que fue, en un momento estábamos sentados todos y pasa una mujer en la pista de atletismo y pasa una mujer con la campera del buzo de Inglaterra y nos pregunta, ¿ustedes son trasplantados? Sí, bueno, mirá, entonces yo le digo, yo soy de corazón, ella de hígado, había otro chico que era de riñón y le vamos explicando. Y entonces esta mujer saca, a ver si los tengo acá, perdón, Sí, a ver si se alcanza a ver, bueno. sí. Bueno, y perdón que me emociono, pero esta mujer saca y dice, mira, entonces empieza a charlar y bueno, y me dice, le pregunto, ¿vos también sos trasplantada? Porque en ese lugar la mayoría somos trasplantados. Y me dice, no, yo doné los órganos de mi esposo que falleció hace un año. Mira. Queda ahí como, oh, qué fuerte tu mensaje, ¿no? Terrible, terrible. Y perdón, No, es muy válida la emoción. Qué bueno, Cristian, qué bueno. fue muy lindo, qué sé yo. Entonces dice, bueno, nada, quiero acompañar y entender esa cuestión. Entonces digo, esa mujer es la que dice, bueno, valió la pena. Sí. Cuando nos ve a nosotros disfrutando la vida, cuando nos ve a nosotros haciendo deporte, cuando ve disfrutando esta vida de forma distinta, con otra mirada, ¿no? Y entender que por ahí pasa todo. Disfrutar esta segunda oportunidad, disfrutar la cosa de hacer las cosas bien.